de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estos reconocimientos surgen como parte, o se da como parte de lo que han sido los avances de la revolución bolivariana y cómo es una muestra más de que el modelo socialista sí apunta a dar una respuesta contundente a lo que ha sido el flagelo de la pobreza y de la desnutrición en el mundo. Si hacemos un poco de historia y revisamos qué ha ocurrido en el mundo e inclusive en todo lo que ha sido los países que han promovido distintos modelos económicos, podemos ver cómo a partir de la crisis del capital y a partir de la crisis de los años 80 y 90, donde se tomó el modelo neoliberal como una forma de responder a las expectativas del mundo y de la población en toda su dimensión, encontramos que las políticas implementadas por dichas tesis, recuerdo y podemos recordar cómo la Escuela de Chicago impuso desde Chile, Colombia, inclusive en Venezuela, cuando tuvo que el pueblo reaccionar ante las políticas neoliberales y privatizadoras de todas las empresas públicas, podíamos observar cómo todas estas políticas dejaban grandes estelas de pobreza y de miseria. Allí pudimos ver cómo se comenzaban a privatizar universidades, se comenzaban a cerrar centros de apoyo a la población, se comenzaban a erradicar los problemas sociales y se comenzaba a todo aquello que significaba para ellos gasto público, dejarlo sin efecto en todos estos países. Venezuela, a diferencia de todos estos países y después de la reacción de nuestro pueblo en 1998, en 1992, y que se fortalece a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana en 1998, encontramos y podemos observar cómo el modelo socialista, que si bien es cierto en las primeras de cambio, nuestro modelo y nuestro proyecto plasmado en nuestra Constitución, cuando le damos nombre es porque comenzaba a arrojar unos resultados. Y unos resultados que están relacionados ¿a qué? Porque no es solo hablar de por qué un reconocimiento de la alimentación y por qué pudimos atacar y cumplir las metas del milenio. Una razón práctica y sencilla acá, y fue que nosotros, gracias a la recuperación de la independencia política, a partir de la llegada al poder de la Revolución Bolivariana y de nuestro presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pudimos hacernos del manejo de la renta petrolera. Y alguien pudiera decir, ¿cómo se come esto? Muy sencillo. Nosotros, cuando comparamos lo que podía percibir el país, si se aplicaba, si se seguía dejando andar todos los convenios y pactos y el robo descarado que se planteó a partir de la apertura petrolera, nuestro país hubiese percibido recursos ínfimos que no hubiesen podido permitir construir y dar respuesta a lo que hoy nos reconocen los organismos internacionales como la FAO. El hecho de que esa inversión de más de 142 mil millones de dólares en los últimos años, solo en atender la atención, la alimentación y en fortalecer la construcción de una red de distribución que permita hacer llegar los alimentos en las distintas escalas de la población, nos ha permitido hoy recibir este reconocimiento. Pero es que hay otra cosa que es interesante y que debemos hacer conocer para que el país entienda qué está viviendo el país y sobre todo qué se está haciendo en la Revolución Bolivariana. Hoy por hoy hay más de 800 millones de personas que padecen de hambre, que no tienen respuesta, y entre ellos nuestro continente, solamente América Latina, tiene 27 millones de habitantes que diariamente no saben qué van a comer. Para no ir tan lejos, Venezuela comienza a recibir una serie de reconocimientos producto de esas metas del milenio que comienza a ir alcanzando. El índice de desnutrición cuando llegó la población, cuando llegó la Revolución Bolivariana al país, era superior al 20%, para ser exacto un 21,5%, mientras que ahora estamos en solo un 3,7%. Y para ello no basta la cifra o no bastan esos números. Para ello se diseñó toda una política de atención y de promoción, inclusive de fortalecimiento de toda la cadena de distribución de alimentos.
Por otra parte, tenemos que destacar por qué Venezuela se encuentra en la vanguardia de dicho programa y cómo el mundo, dichos organismos, reconocen el nombre de Hugo Chávez como un promotor de la lucha contra el hambre en el mundo. Porque entendimos que para superar el rentismo, que es el principal flagelo o el problema estructural de la economía venezolana, primero teníamos que crear ciudadanos. Para crear ciudadanos no basta lo que llaman los neoliberales, bueno, es que todos deben tener igualdad de oportunidad. No, esa igualdad de oportunidad deben darse en la práctica colocando el Estado, facilitando la posibilidad de acceder a las mismas. Y no solo pasaba por mejorar la alimentación. Y cuando comparamos qué significa el hecho de que hoy nuestro pueblo se alimente mejor, significa que hemos mejorado la calidad de nuestros atletas, significa que hemos mejorado la calidad de nuestros estudiantes, significa que hemos mejorado inclusive nuestra capacidad, nuestro índice de mortalidad ha disminuido, sobre todo a partir de los niños. El índice infantil de mortalidad ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay toda una política de atención a los mismos. Cuando hablamos de las metas del milenio, es importante destacar cómo nosotros nos planteamos las metas del milenio establecían reducir en más de la mitad, reducir la mitad el número absoluto de todo, de la cantidad de personas padeciendo hambre. Y a su vez es importante decir que solo 29 países han logrado cumplir esta meta. La revolución bolivariana ha destinado un 62% de los ingresos y el 96%, hoy por hoy, el 96% de los venezolanos puede comer 3 veces al día. Hay otra variable que es importante, que tenemos que destacar acá, es cómo aún encontrándonos en fuego cruzado, a partir de una guerra económica diseñada no solo para coaccionar al venezolano y para obligarlo a volcarse contra la revolución bolivariana, sino que es todo un plan donde un aparato productivo no estuvo a la altura del crecimiento que tuvo nuestra economía en los últimos años. Nosotros pasamos de una economía de solo 90.000 millones de dólares a una economía de casi 40.000, de una economía de solo 90.000 millones de dólares a una economía de casi 400.000 millones de dólares. Allí debimos haber contado con un empresario realmente comprometido con la construcción de un aparato productivo a la altura de las demandas de la población. La inclusión y este empresariado que no le gusta cuando uno le da la responsabilidad que ha tenido en todo esto, pues no olvidemos que el 70% de las divisas que recuperamos y que ingresan al país, la genera, de ese 70%, se le otorga al sector privado. Y de ese 70% solo, la industria petrolera, esa renta que recuperamos, es el 96% que generan esa divisa. Es decir, PDVSA genera el 96% de las divisas que ingresan al país. Y gracias al diseño y gracias al modelo socialista, es que hoy por hoy hemos obtenido este resultado que nos permiten que la FAO nos haga este reconocimiento. Pero es que hay otro dato que es importante conocer, y son los 4 reconocimientos subsiguientes que pudimos obtener. En el 2012 se redujo a 50% la pobreza extrema. En el 2013 también eso nos permitió un reconocimiento por parte de la FAO. Pero en el 2013 pasamos el índice de la población con hambre de un 13,5% a solo un 5%. En el 2014 recibíamos un premio por tener la red de abastecimiento público más grande del mundo. Pues esto deja ver cómo, atendiendo a más de 20 millones de venezolanos, esta red de abastecimiento público permiten que se haga fácil el acceso y evitar que sean las mafias del manejo de alimentos quienes puedan distorsionar los precios de las cadenas. Y hoy en el 2015, Venezuela estando a la vanguardia de América Latina, siendo aún inclusive el continente, a pesar de toda la desventaja de entre esos 800 millones de habitantes que hoy padecen de hambre, América Latina es uno de los menos impactados, pues solo el 27 millones de habitantes padecen de hambre, pero en Venezuela hoy, solo un 3,7% se encuentra en dicha situación. Es decir, un 96% de los venezolanos pueden acceder
y consumen alimentos 3 veces al día. Ahora bien, la política de descrédito que ha querido montar la extrema derecha mundial, la política de descalificación por parte de los sectores que no tienen proyecto de país y que ven que atacando los sectores más vulnerables de la sociedad, esos sectores donde le pudimos permitir que dejara de ser un lujo acceder a alimentos, a las distintas proteínas, como carne, pollo, huevo, entre otros, que anteriormente una familia difícilmente podía consumir como rutina dichos alimentos, y que permitió que esta revolución bolivariana convirtiera eso en un hecho cotidiano y no extraordinario como lo podía ver alguna familia de los sectores populares en los años 80 y 90. Hoy por hoy seguimos combatiendo y seguimos fortaleciendo el sistema de alimentación del país. Hoy necesitamos un compromiso realmente de todos los sectores que se hacen llamar productivos, porque una cosa es esperar o estar constantemente acechando al Estado venezolano para otorgar las divisas, para que se otorguen las divisas, y otra cosa es fomentar o involucrarse en dar una respuesta contundente a las demandas que hoy nos hace la población. Y eso esperamos, y sabemos que tenemos el compromiso de los sectores más humildes del país, tenemos el compromiso de nuestros trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, y esperamos que aquellos sectores que hacen llamarse nacionalistas puedan incluirse y puedan seguir aportando con trabajo e ideas el fortalecimiento de nuestro sistema de abastecimiento público. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro ha asumido un compromiso tajante, y un compromiso sine qua non, un compromiso que pasa por no dejar bajo ninguna circunstancia que los alimentos sigan llegando a la mayoría de las poblaciones de nuestros hogares. Bajo ninguna circunstancia vamos a aplicar paquetes neoliberales como aspira la derecha venezolana, quien cree que los temas de la alimentación se pueden resolver sincerando, llevando los precios de los alimentos a los estándares internacionales. Es por ello que hoy presentamos un comunicado, un acuerdo por parte de la bancada revolucionaria, un acuerdo a los efectos de reconocer el trabajo de nuestro presidente de la República y el reconocimiento que nos dan como un país que está luchando y que ha superado las metas del milenio, inclusive de forma anticipada. Es por ello que solicito a nuestro ciudadano, con permiso de la directiva, al ciudadano secretario que haga lectura de dicho comunicado. Acuerdo, perdón. Lectura, ciudadano secretario. La Asamblea.